Ya nos vinimos al living, recibimos ahora a Alfredo Bell, que es titular de la Federación Agraria. Bienvenido, gracias Un por gusto. venir. El gusto es nuestro. Queremos saber cómo estaba la situación del campo hoy. Bueno, nosotros todavía diríamos, estamos con el impacto que fue la sequía. Normalmente diríamos el problema del sector es que los ciclos productivos, cuando se tiene, por ejemplo, en este caso que fue una sequía sumamente intensa, está, diríamos, entre los análisis que se han hecho, una de las sequías más profundas de los últimos 50 años. Se arrancó ya en mes de diciembre, pero se profundizó desde febrero hasta abril. Y bueno, los resultados de la cosecha gruesa, que es la principal cosecha que tiene el sector, fueron lapidarios. Hemos tenido la peor cosecha desde que la bolsa de cereales lleva registros. No llegamos a ni 1000 kilos por hectárea, ni 1 tonelada por hectárea en soja. Lo mismo pasó, un impacto altísimo en el maíz. Y lo mismo en todas las actividades ganaderas, porque la ganadería, diríamos, al depender de la cuestión del pasto, del forraje, bueno, todas esas cuestiones, los productores que tienen actividades intensivas tuvieron que aumentar sus costos y también hubo impacto en la citricultura. El único cultivo que se salvó es el arroz, porque tiene riego. Claro. El resto, todo, y de hecho el gobierno lo reconoció, declara la emergencia va hasta febrero del año que viene, así que todavía estamos con un altísimo impacto. Pérdidas económicas, piensen ustedes que se ha calculado en la parte solamente agrícola alrededor de más o menos unos 14, 15 mil millones de pesos. Esas son pérdidas que se han tenido en el sector agrícola, de cosecha gruesa. Entonces, esa plata que no está en los bolsillos de los productores, que no está en los pueblos, que no está en la dinámica de la economía del día a día, hoy se está notando, porque hasta que se vuelva a regenerar el ciclo, que empezamos ahora con la siembra del trigo. El productor siembra el trigo, necesita recursos. Lo va a cosechar recién en diciembre y ahí es donde puede disponer de esos recursos para volver a tener una cuestión, diríamos, de lo que nosotros llamamos círculo virtuoso, que es el productor que gasta, que invierte, que compra. Bueno, mucho va a llevar de ahora a pagar las deudas. Entonces, bueno, necesitábamos un alivio con respecto a las deudas que se generaron. Pueden venir de arrastre o pueden ser de esta campaña. ¿Qué pasó? Cuando estábamos en pleno, diríamos, negociación, sobre todo con el Banco de la Nación, cambian las tasas de interés. Claro. Las tasas de interés que tenían una cuestión, bueno, puede discutirse, pero una tasa que estaba al 24%, con un esfuerzo que hace el Ministerio de Agricultura de la Nación de establecer un subsidio de 10 puntos, en ese momento si el productor lo tomaba era el 14%. Entonces, esa tasa llegó a estar al 39%. Con lo cual cambiaron totalmente las condiciones y bueno, eso va a ser un costo importante que aquellos productores que tengan sí o sí que sacar los créditos porque no pueden pagar las cuentas, van a tener hoy un aumento sustancial de la tasa de interés. Te iba a preguntar, ¿qué significa que se declare la emergencia agraria? Porque uno dice, sí, bueno, declararon la emergencia, pero la emergencia es un reconocimiento desde el punto de vista jurídico de una situación. Entonces se hace un decreto provincial, en este caso el decreto provincial abarcó a todo el territorio de la provincia y a todas las actividades salvo el arroz, y ese decreto va a nivel nacional a la Comisión Nacional de Emergencia y al Ministerio de Agroindustria, que lo tienen que, diríamos, homologar. Una vez que esté homologado, se puede pedir al Banco de la Nación algún tipo de línea. Este año hubo líneas de crédito o de refinanciación. La provincia de Entre Ríos prorroga el impuesto inmobiliario. Estamos en una pelea. El miércoles tenemos una reunión con el gobierno provincial, prorrogaron solo 2 cuotas de las 4 que tiene el impuesto. Nosotros necesitamos que se prorroguen las 4 cuotas hacia febrero o marzo del año que viene. Claro, esto debido a que necesitan juntar recursos. No hay plata. Claro. O sea, el productor, ya te digo, la sequía... presumimos que hemos perdido 14, 15 mil millones en la parte agrícola, más la ganadería, más la lechería, más la citricultura, más otras actividades que estaban, diríamos, la horticultura, bueno, fruticultura, todas las actividades estaban afectadas por la sequía. Entonces, y algunos productores con trámites individuales, porque todo se hace con una declaración jurada, que declararon la pérdida, o sea, con toda una serie de pasos que no son, diríamos, en forma generalizada, sino que cada uno tiene que demostrar,
consigue ese certificado, puede ir también a la AFIP y pedir algún tipo de espera de los vencimientos de AFIP. Esas serían las medidas que se pueden lograr. Impuesto inmobiliario rural, alguna atención de parte del Banco de la Nación, porque el Banco de Entre Ríos es prácticamente nula la asistencia al sector. Hay en la provincia una línea, es muy poca, son 10 millones del CFI, que es un crédito de hasta 100.000 pesos por productor, y en la AFIP con un trámite muy individual, con mucho esfuerzo para lograr que se pueda postergar, porque en esto no te sacan nada. Lo que haces es postergarlo para adelante. Claro, postergás hasta que vos vuelvas a tener una buena cosecha. Son plazos. Claro, porque tenemos que, ahora esto va hasta febrero del 2019. Ahí te cae todo junto. Ahí te cae todo, claro, lo que debías, lo nuevo, todo, exacto. Todo, pero hay una posibilidad de recuperación en ese tiempo. Bueno, la cosecha de trigo, el productor acá va a apostar fuerte a ese cultivo, se sembró más. Y ya a partir de septiembre se empieza a sembrar el maíz, la soja, bueno, la parte ganadera ya se ha venido restableciendo la cadena forrajera, bueno, hay alguna expectativa de que el productor pueda ir por lo menos facturando, diríamos, vendiendo, logrando recursos. Nosotros tenemos que lidiar con las deudas y a su vez tomar créditos nuevos para poder financiar las cosas, porque el productor en eso tiene que sí o sí tomar algún tipo de financiamiento para que pueda sembrar. Entonces, bueno, eso hoy está cruzado por las tasas de interés, que están altísimas, por las dificultades de las cooperativas, que son un actor muy preponderante en el financiamiento de los productores, y por la propia, diríamos, caída de las carpetas de los productores que no tienen garantía, no tienen suficiente capacidad como para endeudarse también. Porque el banco te va a prestar si vos tenés capacidad para pagar. Exacto. Si no, por más que estés en emergencia, no te van a dar nada. No, claro. Y también y con respecto a la producción de los pequeños productores y los grandes productores, ¿cómo están los pequeños productores? Siempre es el más afectado, porque su capacidad, diríamos, su espalda siempre es mucho más, diríamos, tiene menor capacidad para, diríamos, atender. Nosotros de 3 cosechas que hemos tenido del año 2000, la cosecha 2015-2016 se perdió por el gran problema climático de las lluvias. Claro, primero era eso. 16-17 fue normal, 17-18 una impactante sequía. En 3 cosechas se perdieron 2. O sea, también el productor no ha tenido, diríamos, una condición normal en su manejo, en su desenvolvimiento productivo, y eso arrastra endeudamiento, dificultades. Si había comprado maquinaria, tiene créditos que pagar. Entonces, bueno, y con las complicaciones que tiene el propio país, donde está la tasa de interés hoy muy alta, tenemos una presión fiscal que sigue siendo alta, tenemos problemas, diríamos, de los costos, porque el productor también, si bien hay algunas actividades que tienen, diríamos, un alineamiento con el tipo de cambio, cuando hay una devaluación, por ejemplo la soja, no todo lo que se produce es soja, entonces hay costos que son en dólares, de hecho el más gráfico y que cualquier ciudadano puede ver es el combustible. El combustible. Nosotros comparando el valor del combustible con cualquier actividad, el combustible sigue, diríamos, acompañando diríamos, el desenvolvimiento del dólar, sí. Y nuestras actividades, si es el mercado interno, se hace la citricultura, entiéndase la ganadería, los porcinos, todo eso se maneja en el mercado interno, por lo tanto no existe el mismo acompañamiento, los valores de la producción, de lo que tiene el aumento de los costos. Muchos insumos son importados también, fertilizantes, agroquímicos y demás, todo eso hace que el productor tenga que pagar en dólares, cosa que después vende en pesos. Y en condiciones del mercado interno, que está, sin duda, el mercado interno está afectado, hay menos demanda, hay problemas. Justamente el sábado tuvimos una reunión de toda la provincia en Aranguren, y bueno, ahí, por ejemplo, el sector citrícola nos marcaban, ellos en lo que va del año han disminuido las ventas de todos los productores que de Entre Ríos van al mercado central, que es una cuestión habitual, diríamos, que el productor nuestro venda su producción al mercado central, que es, diríamos, el gran concentrador de la fruticultura, todo lo que sea hortalizas y demás, a nivel de los grandes centros consumidores. Este año ya han venido en volumen entre un 30 y un 40% menos que el año anterior.
O sea, hay una, Sí, sí, una retracción del consumo. del consumo enorme. Y eso nos afecta a todos. El productor de leche, que vende la leche de mercado interno, y por eso vemos que la leche aumenta en las góndolas, pero al productor de lechero no le aumenta. ¿Por qué no le llega el aumento al productor, al tambero? Y porque no solamente hoy, hay un problema también en algunas industrias, y bueno, y hay en la cadena, fundamentalmente los grandes actores, los hipermercados, que juegan, diríamos, con los plazos de pago, cómo manejan ellos el negocio de las góndolas y demás, que condicionan el resto de los eslabones de la cadena. Y como es el último, el productor, Claro. el productor aparte tiene que sí o sí vender la leche, porque la leche es un producto perecedero que no se puede. Vos tenés soja, bueno, no te conviene el precio, la guardás, la vendés en 2 meses, Claro. 3 meses, 5 meses, si tenés algún tipo Eso de... sí tenés una reserva. Si tenés algún respaldo. Si tenés un Ahora, respaldo. el lechero no lo puede hacer, le tiene que entregar la leche, la Claro. tiene que industrializar, y el productor, no hay un mercado donde vos pongas ahí las condiciones de oferta y demanda. La entrega y después ve cómo el precio se lo van dando las industrias, ¿no? Para cerrar, ¿qué es lo que se tiene que dar para que se recuperen después de esta Principalmente el clima. El, Que acompaña el Qué clima difícil. es un factor muy... Y aparte con este cambio climático que nosotros estamos soportando, vemos que es cada vez más difícil lograr rendimientos que sean estables, ¿no? Entonces el productor tiene que tener esa posibilidad por lo menos en esta campaña. Nosotros justamente estamos promoviendo que se discuta un seguro multirriesgo. Entonces, bueno, habrá que empezar a buscar, como tienen los países a nivel de los países más desarrollados, que tienen herramientas que le permiten al productor recomponer su capacidad productiva. El productor tiene una pérdida, bueno, hay un sistema de seguros o un sistema de fondo anticíclico que le permiten recomponer su capacidad productiva para que ese productor no salga del sistema, que es lo que nos está pasando ahora. Cada productor, si no tiene alguna reserva propia o no se desprende de algún capital o toma endeudamiento, casi como que lo que le está pasando al país. Si no se endeuda, no puede seguir. Pierde, y claro. si se endeuda son caros, entonces no sabe si después va a tener. Y empieza a meterse en una roca, bola de nieve, claro, que después, claro, bueno, por eso, ¿qué es lo que puede, diríamos, en cierta forma paliar esa situación? Que haya una buena cosecha. Con una buena cosecha y unas buenas condiciones para que se produzca la leche, la carne, las producciones de todas las actividades que nosotros tenemos acá, que por suerte Entre Ríos tiene mucha diversificación. Tenemos todos los cultivos, tenemos la citricultura, tenemos el arroz está muy complicado por los costos, el combustible o la electricidad son dos principales insumos, y bueno, están también en un nivel muy alto que no se puede afrontar, ¿no? Alfredo, muchísimas gracias. No, por gracias venir. a usted, un gusto. Nosotros seguimos ahora, nos informamos con noticias.